allá por los años 40, en un pequeño barrio llamado Los Cañados que quedaba a más de 2 horas de camino a caballo de la ciudad más cercana, vivía la joven Rosa María Mendoza, de apenas 19 años. Era una muchacha humilde, hija de un campesino que trabajaba la tierra de un hacendado y de una mujer que cocinaba y cosía para las familias más pudientes del pueblo. Rosa María no tenía mucho más que sus manos trabajadoras, su corazón bueno y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises de lluvia en el campo. El barrio de Los Cañados era pequeño y pobre, las casas eran de adobe y techo de paja, el único camino era de tierra que se convertía en barro cuando llovía, y los únicos medios de transporte eran los caballos o las mulas. La gente vivía de lo que la tierra daba: maíz, frijoles, yuca y algunas frutas como mangos y guayabas, y se ayudaba entre todos en los momentos difíciles. Rosa María era la más querida del barrio, siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, cosía ropa para los niños pobres, ayudaba a cuidar a los ancianos y sabía usar hierbas medicinales para curar dolores y enfermedades, cosas que le había enseñado su abuela antes de morir. Por esos días, había llegado una sequía terrible al pueblo, la lluvia no caía desde hacía más de 3 meses, la tierra se había secado como piedra, los ríos estaban a punto de secarse por completo y la gente empezaba a tener problemas para encontrar comida y agua. Rosa María pasaba horas cada día caminando por los caminos del pueblo y los bosques cercanos buscando manantiales ocultos y plantas que pudieran comer o usar para curar. Su padre, don Manuel, estaba muy enfermo por la falta de agua y comida, tenía fiebre alta y dolores por todo el cuerpo, y ella hacía todo lo posible para ayudarlo a mejorar. Un día, cuando la sequía ya llevaba casi 4 meses, Rosa María decidió adentrarse más profundo en el bosque de la cumbre, un lugar donde nadie del pueblo iba mucho, porque decían que estaba lleno de animales salvajes y de senderos que se perdían fácilmente. Ella llevaba una jarra de barro para llevar agua si encontraba un manantial, un cuchillo pequeño para cortar plantas y un paño de lana para envolver cualquier cosa que pudiera necesitar. Caminó durante más de 2 horas por senderos estrechos y oscuros, donde la luz del sol apenas llegaba entre las hojas de los árboles. Justo cuando empezaba a pensar que no encontraría nada y que tendría que volver a casa con las manos vacías, oyó un sonido extraño, un pequeño llanto, débil pero constante. Siguió el sonido hasta llegar a un claro en el bosque, y allí se encontró con una escena que le partió el corazón. Un hombre de unos 35 años, vestido con ropas finas pero rasgadas y sucias, estaba acostado en el suelo inconsciente, con una herida en la cabeza que todavía sangraba un poco y más rasguños en los brazos y las piernas. Pero lo más conmovedor era que, a pesar de estar inconsciente, él sostenía con fuerza a 2 niños pequeños, un niño y una niña que parecían tener unos 4 años cada uno, que estaban acurrucados contra su pecho, llorando y temblando de frío y hambre. Rosa María no dudó ni un segundo: mi hija. Se acercó con mucho cuidado para no asustar a los niños, se arrodilló junto al hombre y les habló con voz suave: tranquilos, chiquitos, no tienen miedo, yo no les voy a hacer nada malo. Vine a ayudarles, ¿vale? Los niños la miraron con los ojos llenos de lágrimas, pero dejaron de llorar y la dejaron acercarse. Primero, ella revisó la herida del hombre, no era grave, pero necesitaba curarse para no infectarse. Sacó del paño de lana unas hierbas que había recogido antes, las machacó hasta hacer una pasta y se las puso en la herida, envolviéndola después con una parte del paño. Luego, se ocupó de los niños. Les dio de comer algunas frutas que había encontrado en el camino, unos guayabas maduras y unas mangas pequeñas, y les dio de beber un poco de agua que llevaba en la jarra. Los niños comieron como si no hubiera un mañana, y después de comer se calmaron un poco más. Rosa María intentó despertar al hombre hablándole y moviéndolo suavemente, pero no tuvo suerte, seguía inconsciente. Sabía que no podía dejarlo ahí solo, así que decidió que tenía que llevarlo y a los niños de vuelta a su casa, aunque fuera un camino largo y difícil. Con mucho esfuerzo, consiguió ayudarlo a sentarse y apoyarlo en su espalda. Él era grande y pesado, pero ella era fuerte por todos los años de trabajar en el campo. Los niños la ayudaron como pudieron. El pequeño tomó la jarra vacía y la niña se agarró de la falda de Rosa María mientras caminaban. El camino de vuelta fue aún más difícil que el de ida. El sol empezaba a ponerse, el terreno era resbaladizo y el hombre iba perdiendo peso sobre ella cada vez más. Pero Rosa María no se rendía. Pensó en su padre enfermo en casa y en cómo alguien habría querido ayudarle a él, así que siguió caminando hasta que por fin vio las casas del barrio de Los Cañados. Cuando llegó a su casa, su madre,
Doña Mercedes se quedó como petrificada al verla llegar con un hombre desconocido en la espalda y dos niños a su lado. Rosa María, hija mía, ¿qué te ha pasado? ¿Quiénes son estas personas? Rosa María la contó todo mientras llevaban al hombre hasta la cama donde estaba su padre don Manuel. Aunque seguía enfermo, se había sentado para ver qué pasaba y pusieron a los niños en una hamaca cerca de la fogata. Doña Mercedes no dijo nada más. Cogió algunas hierbas para hacer una infusión que ayudara a despertar al hombre, mientras Rosa María preparaba algo de comida caliente para los niños, una sopa de maíz y yuca que era lo único que tenían en casa. Pasaron unas horas y el hombre empezó a moverse y a gruñir. Rosa María se acercó a él y le habló con voz suave: «Señor, por favor, despiértese. Ya está a salvo, está en mi casa. Sus hijos están bien, están comiendo y descansando». El hombre abrió los ojos lentamente, eran ojos de color café oscuro, cansados, pero llenos de preocupación, y lo primero que hizo fue buscar a sus hijos con la mirada. Cuando los vio tranquilos en la hamaca, suspiró de alivio y trató de sentarse. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz débil. «¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con nosotros?». Rosa María le explicó dónde estaba y cómo lo había encontrado en el bosque. También le dijo que su herida no era grave y que los niños estaban bien, aunque un poco asustados y hambrientos. El hombre se sintió muy agradecido. Le dijo que se llamaba Juan Carlos, que los niños se llamaban Carlos y Ana María, y que venían de muy lejos, pero no quiso decir más cosas, como si tuviera miedo de hablar de su pasado. Rosa María no le preguntó más, sabía que cuando él estuviera listo, se lo contaría. Los días siguientes, Juan Carlos se fue recuperando poco a poco. Doña Mercedes y Rosa María lo cuidaron con mucho cariño. Le daban comidas nutritivas, le cambiaban los apósitos de la herida todos los días y le hacían infusiones de hierbas para ayudar a su cuerpo a recuperarse. Los niños se hicieron muy amigos de Rosa María. Ella les contaba cuentos mientras les peinaba el pelo, les enseñaba a jugar con flores y hojas del campo y les cosía ropas nuevas con telas viejas que tenía en casa. Carlos y Ana María empezaron a llamarla tía Rosa y nunca se separaban de ella, como si la vieran como la madre que nunca habían tenido. Mientras tanto, la sequía seguía azotando el pueblo. La situación se hacía cada vez más difícil. La gente no tenía nada que comer y muchos empezaban a enfermarse de hambre y deshidratación. Juan Carlos vio cómo la familia de Rosa María compartía lo poco que tenían con los demás vecinos, y cómo ella seguía saliendo todos los días a buscar agua y plantas para ayudar a quien lo necesitara. Un día, cuando ya se sentía lo suficientemente bien para caminar, le habló a Rosa María con seriedad: «Rosa, he visto cómo ayudas a todo el mundo, cómo compartes lo poco que tienes sin esperar nada a cambio. Tú y tu familia han sido muy buenos conmigo y con mis hijos, y creo que ya es hora de que te cuente la verdad sobre quién soy». Se sentaron juntos en el porche de la casa, con los niños jugando cerca, y Juan Carlos empezó a hablar. «Mi nombre completo es Juan Carlos de la Cruz y soy el único hijo del señor Fernando de la Cruz, el hacendado más rico de la región, que tiene tierras en varias ciudades y hasta una casa en la capital. Mi madre murió cuando yo era pequeño, así que mi padre me crió solo y me enseñó todo sobre los negocios y la administración de las tierras. Cuando cumplí 25 años, me casé con la mujer que amaba, la señorita Elena Vázquez, una joven muy bonita y dulce que venía de una familia de la alta sociedad. Tuvimos a Carlos y Ana María 2 años después, y creí que era el hombre más feliz del mundo. Pero la felicidad no duró mucho, mija. Continuó contando. Mi tío, el hermano menor de mi padre, siempre había estado celoso de nosotros. Quería quedarse con toda la fortuna de mi padre, así que cuando mi padre se enfermó de una enfermedad grave hace unos 6 meses, él empezó a hacer planes para quitárnosla todo. Le dijo a todos que yo no era el hijo legítimo de mi padre, que mi madre había sido infiel, y consiguió que muchos miembros de la familia y amigos de negocios le creyeran. Cuando mi padre murió, mi tío presentó una demanda para quedarse con todas las tierras y empresas, y además empezó a amenazarnos a mí, a Elena y a los niños. Dijo que si no nos íbamos del pueblo de inmediato, nos haría mucho daño. Elena se asustó mucho, continuó Juan Carlos con la voz entrecortada, y decidió que teníamos que huir. Cogimos algunas cosas importantes y nos fuimos de casa en medio de la noche, montados en caballos. Pero mi tío nos siguió, y en el camino tuvo un accidente. Nuestro carro se salió del camino y cayó en un barranco. Elena murió en el acto. Yo me golpeé la cabeza y me desmayé,
pero logré sacar a los niños del carro y llevarlos hasta el bosque, donde me encontraste. No me acordaba de nada hasta que desperté aquí en tu casa, solo sabía que tenía que proteger a mis hijos a toda costa. Rosa María se quedó muda de sorpresa. Mija. Nunca se hubiera imaginado que el hombre que había rescatado en el bosque era el hijo del famoso señor Fernando de la Cruz. Todo el mundo del pueblo hablaba de él, porque era el dueño de las tierras donde trabajaban muchos campesinos del barrio. Pero más que sorpresa, sintió mucha tristeza por lo que había pasado con él y con sus hijos. Se acercó a él y le cogió la mano, diciendo: Juan Carlos, lamento mucho todo lo que te ha pasado. Pero ahora estás a salvo aquí, y nosotros haremos todo lo posible para ayudarte a recuperar lo que es tuyo. Pero justo en ese momento, se oyó un ruido fuerte fuera de la casa, el galope de caballos y voces gritando. Doña Mercedes salió al porche y volvió corriendo, con la cara pálida de miedo. Rosa, Juan Carlos. Vienen hombres montados en caballos, llevan armas y están preguntando por un hombre con 2 niños pequeños. Dicen que es el hijo del señor Fernando de la Cruz y que lo están buscando para llevarlo con su tío. Juan Carlos se puso muy pálido y cogió a los niños en sus brazos. Es mi tío, dijo con voz temblorosa, ha encontrado dónde estábamos. Tiene que llevarse a los niños y a mí para hacernos daño, o para obligarme a renunciar a todos mis derechos. Rosa María no se dejó llevar por el miedo. Miró a Juan Carlos a los ojos y le dijo: no te preocupes. Aquí nadie va a hacerle daño a ti ni a tus hijos. El pueblo se va a unir para protegernos, todos sabemos lo bueno que era tu padre, y nadie quiere que tu tío se quede con todo lo que le pertenece a ti. Y así fue, en cuestión de minutos, todos los vecinos del barrio llegaron a la casa de Rosa María con herramientas, palos y hasta algunas armas antiguas que habían heredado de sus padres. Eran pocos, pero estaban decididos a defender a Juan Carlos y a los niños como si fueran de su propia familia. Los hombres de su tío llegaron hasta la puerta de la casa, pero se quedaron sorprendidos al ver a toda la gente del pueblo unida para defenderla. El jefe de los hombres, un hombre grande y fuerte con la cara llena de cicatrices, se acercó y gritó: dejen pasar al señor Juan Carlos de la Cruz. Nosotros venimos por orden de su tío, el señor Ricardo de la Cruz, para llevarlo con él. Si no lo hacen, habrá consecuencias graves para todos ustedes. Pero don Manuel, el padre de Rosa María, que todavía estaba débil pero se había puesto de pie, respondió con voz firme: este hombre está a salvo aquí. Su tío es un ladrón y un mentiroso, y nosotros no vamos a dejar que se lleve a él ni a sus hijos. Si quieren pasar, tendrán que pasar por encima de nosotros. Justo cuando parecía que iba a haber una pelea, se oyó otro galope de caballos, esta vez venía de la dirección opuesta. Llegó un grupo de hombres vestidos con ropas finas, liderados por un hombre mayor con gafas y traje de lana, que bajó del caballo y se acercó con paso firme. «¡Alto ahí!», gritó el hombre. «Soy el señor Alberto Gómez, abogado del señor Fernando de la Cruz. He venido con pruebas que demuestran que el señor Juan Carlos es el único heredero legítimo de su padre, y que su tío, el señor Ricardo de la Cruz, ha estado mintiendo a todos para quedarse con la fortuna». El abogado sacó de su maletín unos papeles amarillentos, el testamento de don Fernando de la Cruz, documentos de nacimiento de Juan Carlos y declaraciones de testigos que confirmaban que Ricardo había estado planeando robarle la herencia desde hacía mucho tiempo. También dijo que Elena, la esposa de Juan Carlos, antes de morir había mandado un mensaje al abogado contándole los planes de Ricardo y pidiéndole que ayudara a proteger a sus hijos. Los hombres de Ricardo se quedaron sin palabras, sabían que ya no tenían nada que hacer, así que se montaron en sus caballos y se fueron rápidamente, sin decir nada más. Juan Carlos se echó a llorar de felicidad y de alivio. «Mija». Se abrazó con el abogado y luego con toda la familia de Rosa María y los vecinos del pueblo, agradeciéndoles por haberse quedado de su lado. El abogado le dijo que ya podía volver a su casa, que su tío había sido detenido y que se haría justicia por todo lo que había hecho. Pero Juan Carlos no quería irse, solo miró a Rosa María y le dijo: «Rosa, tú y tu familia me habéis salvado la vida a mí y a mis hijos. No puedo imaginar mi vida sin ustedes, así que quiero que vengan conmigo a vivir en mi casa. Quiero que seas la madre de mis hijos, que te cases conmigo y que ayudemos a este pueblo a salir de la sequía y de la pobreza».